Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Retomamos la exposición donde la habíamos dejado la última ocasión, mencionando precisamente el silogismo jurídico. Considerando que formalmente, tradicionalmente, este silogismo se construye con una premisa normativa o mayor, pues la premisa normativa o la premisa mayor de este silogismo, pues necesariamente implica que se ha decidido escoger, se ha tomado una determinada norma, una prescripción jurídica específica para identificar esa hipótesis normativa en la que vamos a subsumir la premisa menor o la premisa fáctica. Es decir, tenemos que identificar que, a diferencia de lo que algunas personas pueden suponer, la premisa normativa no está dada. Del hecho de que identifiquemos una cantidad considerable de textos normativos que reciben por sus características, tanto formales como materiales, diversas denominaciones, diversos nombres: constitución, tratados, leyes generales, dentro del orden jurídico dentro de cada uno de los órdenes jurídicos que integran el sistema jurídico mexicano, leyes federales, reglamentos, acuerdos circulares, en el caso de las entidades federativas, constituciones estatales o locales y demás, en el ámbito municipal y en el ámbito de la Ciudad de México lo mismo. Bueno, del hecho de que podamos identificar esta cantidad considerable de textos normativos, no se sigue que la norma que el operador jurídico considere aplicable o útil para resolver cada caso en particular, cada caso en específico, esté ya dada, esté ya plenamente identificada, construida en los referidos textos normativos. Acabamos de mencionar los problemas de indeterminación, de obscuridad, de vaguedad, del lenguaje en general y específicamente del lenguaje jurídico o del lenguaje con el que están construidos los textos normativos. Luego, entonces, en ocasiones, la determinación específica de la norma aplicable puede ser, o en muchas ocasiones es el resultado de una combinación de textos normativos que permiten al operador jurídico, al aplicador de la norma, construir, identificar o delinear una determinada norma a partir, insisto, de un determinado texto normativo. Pero para llegar incluso a ese punto, a la resolución del problema de la interpretación, tenemos primero que hacernos cargo de la identificación de los textos normativos que el operador jurídico considere útiles, aplicables al caso específico o al caso concreto. Es decir, en la construcción de la premisa normativa, el operador, pues así como, haciendo una analogía, un mecánico automotriz o un maestro carpintero en su taller tiene, muchos de nosotros hemos acudido a esos talleres y lo hemos visto, ahí en las paredes colgadas, pues las herramientas que ordinariamente utiliza
inclusive están hasta dibujadas, los perfiles están dibujados para que sepamos que exactamente ahí va una Stilson o va una cegueta, o en fin, las diferentes herramientas que utilizan estas profesiones. Bueno, puede darse el caso que el carpintero o el mecánico automotriz, vamos a ponerlo entre comillas, el escaneo que haga de las herramientas que tiene a la mano para poder resolver un problema concreto, específico de un auto, o para construir, pegar o golpear algún pedazo de madera para construir alguna mesa, alguna silla muy particular. Bueno, de esa revisión de sus herramientas se puede dar cuenta, o podría llegar a darse cuenta, de que para el objeto que persigue, para la finalidad que pretende alcanzar, ninguna de las herramientas que tiene a la mano le sirve por sí sola, por sí misma, pero que si utiliza varias, que si echa mano de 2 o 3 al mismo tiempo, pues puede resolver el problema que está enfrentando. O bien puede darse el caso extremo de que la situación problemática de esta persona pues no la pueda enfrentar satisfactoriamente, no la pueda resolver, porque resulta que ninguna de las herramientas que tiene a la mano le sirve. Pero así como el mecánico o el carpintero no se va a voltear y le va a decir a la persona que está atendiendo, a su cliente, no se va a voltear y le va a decir, uy, pues fíjese que no tengo la herramienta adecuada para construirle la mesa, o para arreglarle el auto, o para construirle el auto. En no pocas ocasiones el propio carpintero o el propio mecánico lo que dice es, deme oportunidad de construir, de hacer, de adecuar la herramienta que necesito para resolver el problema. Bueno, con esta analogía lo que yo trato de mostrar es que si eso es así, tratándose de un taller mecánico o de un taller de carpintería, con mayor razón sucede cuando el problema que pretendemos resolver es un problema que se le ha planteado a través del litigio correspondiente, a través del proceso correspondiente, a un juzgador o a una juzgadora. Evidentemente la juzgadora o el juzgador tienen el deber de resolver la situación litigiosa que se les está planteando. Y en no pocas ocasiones pueden enfrentar esta situación en la cual, pues no, del escaneo que hacen de las herramientas a su disposición, donde en este caso las herramientas son o se denominan Constitución, Tratado, Ley General, Ley Federal, Reglamento, puede darse el caso que de la revisión que este operador jurídico haga de sus herramientas, de su instrumental para resolver el problema que se le está planteando, pues no identifique, no localice, considere que no hay la herramienta útil para resolver el problema, pero tiene el deber de pronunciarse, de resolverlo. Luego entonces tiene el deber de completar, dirían algunos, integrar su conjunto de herramientas para poder utilizar aquella que es útil o considera necesaria o pertinente para resolver el problema concreto, específico que tiene en su escritorio. Esta situación, la identificación de la norma, la precisión del texto normativo que vamos a utilizar, bueno, lo podemos ver muy claramente ejemplificado quienes sean asiduos a las series o a las películas norteamericanas de abogados o de juicios o de abogadas, pues podemos recordar claramente esos debates que se dan el día en la corte, donde al margen ya del desahogo de las pruebas, de los testimonios, pues se puede dar un debate en torno a, por ejemplo, el precedente que regula o que rige el caso concreto. Es decir,
Cuando hablamos de precedentes, sobre todo en el sistema norteamericano, ustedes lo saben bien, pues hacemos referencia a las sentencias previamente dictadas. Bueno, en no pocas ocasiones lo relevante no es cuál es la norma del código o del estatuto que resulta aplicable al caso concreto en alguna corte norteamericana, sino que lo verdaderamente relevante es cuál es el precedente que resulta aplicable al caso concreto. Y la discusión se da no en torno a cuál es el precedente correcto, sino cuál es el precedente exactamente aplicable y por lo tanto que rige el caso específico en atención a la comparación o similitud, a la analogía que hay entre el precedente y el caso nuevo, el caso concreto que está por resolverse. Esa analogía, esas razones relevantes, esas similitudes relevantes entre el caso precedente y el caso por resolver es lo que a la postre va a justificar la utilización de uno u otro precedente para, en razón del criterio sostenido en aquellas sentencias precedentes, resolver el caso nuevo. Luego entonces no se discute si los precedentes están vigentes o no, o si son correctos o no. Lo que se discute es cuál de los precedentes es el exactamente aplicable al caso concreto, es decir, la identificación de la norma exactamente aplicable. Lo mismo sucede en nuestros sistemas de la tradición continental, de la cual nosotros formamos parte aquí en México. Bueno, pues tenemos que seleccionar, el operador jurídico tiene que seleccionar la norma aplicable y para resolver ese problema de selección, en no pocas ocasiones es necesario enfrentar la determinación de sentido, significado, de textos normativos diversos para poder identificar el texto con el sentido pertinente que nos permita considerarlo óptimamente aplicable al caso concreto. De tal manera que la selección de la premisa normativa no es una operación ni automática ni evidente. No es automática porque del hecho de que existan textos normativos no se sigue en automático o en inmediato que desprendamos de esos textos u obtengamos de esos textos una norma jurídica específica, una prescripción específica. Y no es evidente porque el sentido o significado que un operador jurídico le identifique o le asigne a un determinado texto normativo puede no coincidir, y de hecho es frecuente que no coincida con el sentido o significado que otro operador jurídico le da a ese mismo texto normativo. En no pocas ocasiones, las disputas de las que conocen, los litigios, los conflictos que a través del proceso conoce un juzgador, tienen su origen precisamente en el distinto sentido, en el diferente sentido o significado que las partes en conflicto, inmersas en el litigio, le atribuyen o le asignan a un mismo texto normativo. De ahí que sean tan relevantes pues las prescripciones o las directivas relacionadas con la interpretación de los contratos, es decir, de qué manera dotamos de sentido, significado a los textos normativos denominados contratos. Bueno, hay reglas precisas, hay directivas claramente identificadas para ello. En no pocas ocasiones, la diferente forma de interpretar o el diferente sentido que una parte le da al texto del contrato choca con el sentido que la contraparte le da al mismo texto del contrato. Este conflicto es dirimido ante una autoridad investida para ello, un sujeto que es competente precisamente para determinar cuál es el sentido o el significado que le corresponde
vamos a denominarlo así, cuál es el sentido, el mejor sentido correcto del texto normativo que ha generado la disputa. Claro, puede optar por un sentido, el sentido de cualquiera de los dos, de las dos partes en conflicto, o por un sentido significado adicional, un tercer sentido significado. Pero puesto que es evidente que hay un conflicto en torno al sentido significado, cada sujeto que postula, que sostiene su propia interpretación, el sentido significado que le está dando al texto normativo, tiene la carga de justificar ese sentido, de dar razones que permitan sostener válidamente que el significado que le está dando al texto normativo es el mejor sentido o significado posible para su circunstancia, para su caso concreto o específico. Claro, la manera, la razonabilidad de las justificaciones que sostengan ese sentido o significado del texto, materia de la interpretación, es lo que permitirá a la postre echar mano en casos futuros de ese mismo sentido o significado. Y esas razones o justificaciones no necesariamente se relacionan solo con el mundo de las normas, con el sistema o el conjunto normativo del que forma parte el texto normativo interpretado, sino que en no pocas ocasiones el sentido o el significado atribuido a un determinado texto normativo también se explican y en ocasiones justifican a partir de las circunstancias, a partir de los hechos que dan origen al caso concreto. De ahí que al momento de decidir cuál es el precedente exactamente aplicable al caso, tengamos que atender no solo a la razonabilidad de las justificaciones normativas, sino también al contexto fáctico en el cual se genera el precedente que pretendemos utilizar en un caso nuevo, en un caso presente. Si esto es así, tratándose de la premisa normativa, la construcción de la premisa fáctica no es menos problemática, pero esa construcción la veremos en el siguiente segmento. Muchas gracias.